Para terminar, entonces vamos a revisar los últimos puntos de esta capacitación. Con respecto entonces a las recomendaciones laborales, las recomendaciones en Mutalis no deben quedar en las historias clínicas. Deben estar por fuera las historias clínicas y el procedimiento es, ustedes hacen las recomendaciones con el formato que yo les envío, me las mandan a mi correo, yo se las envío a las ARLs y las ARLs notifican a la empresa. Un punto clave acá es no dejar las recomendaciones dentro de la historia clínica. Lo segundo es que no realizamos recomendaciones para fiscalía, rama judicial o ARL alfa, porque todas estas empresas tienen procedimientos diferentes. Ellos hacen análisis del puesto de trabajo, va alguien a un psicólogo ocupacional, revisa el puesto de trabajo y hace unas recomendaciones mucho más específicas y especializadas para los requerimientos de estas empresas. Y por último, no se debe poner nada relacionado con trabajo remoto, teletrabajo, trabajo en casa. Ese tema es digamos, aspectos que no le corresponden, no nos corresponden a nosotros como clínicos, le corresponden principalmente a la empresa definir si por las características del trabajador, del cargo, de las tareas, de la posibilidad de hacerlo en la empresa o no. Entonces, nada de esto lo ponemos en las historias clínicas y las recomendaciones, por favor, me las envían a mí por correo electrónico. Mutalis entonces tiene una serie de servicios especiales. Nosotros tenemos en todas las ciudades psicología, generalmente son psicólogos con maestría, eh, generalmente con un enfoque cognitivo-conductual, entonces pueden pedir psicología, psicoterapia por psicología, también pueden solicitar estimulación cognitiva por neuropsicología y rehabilitación neuropsicológica. La diferencia entre estimulación cognitiva por neuropsicología y rehabilitación neuropsicológica es que en la rehabilitación tratamos al paciente que tuvo una lesión cerebral, que tiene un trastorno mental y el comportamiento secundario a lesión cerebral, y en la estimulación cognitiva realizamos estimulación en el paciente que tiene alteraciones cognitivas relacionadas con cuadros afectivos, ansiosos, patologías derivadas del estrés, etcétera. Hacemos pruebas neuropsicológicas, pruebas de personalidad las hacemos, MMPI, pero no es lo más frecuente, realmente no las utilizamos mucho, pero si ustedes consideran que el paciente requiere o se beneficia de realizar unas pruebas de personalidad, la pueden solicitar. En nuestro concepto, digamos que los rasgos y los trastornos de personalidad deben ser evaluados a lo largo de las evoluciones y definidos clínicamente por el psiquiatra. Y también pueden solicitar juntas de salud mental, como lo hemos visto en esta capacitación, en los pacientes en los que haya dificultades diagnósticas, controversia en el criterio, en el manejo y necesiten alguna ayuda por parte nuestra en Bogotá. Hacemos las juntas de salud mental, en donde nos reunimos varios psiquiatras, hacemos pruebas neuropsicológicas, pruebas de personalidad, pruebas de simulación y magnificación, y nos ayuda mucho con esos conceptos, aclararlos y a definir planes de manejo. Con respecto a las incapacidades, importante es pues, tratar de evitarlas. Se ha visto, digamos, y lo hemos visto en gran medida en nuestros pacientes, a medida que vamos incapacitando cada vez más a un paciente, es más difícil reintegrarlo. Un paciente que tiene más de 6 meses de incapacidad se vuelve un paciente muy difícil de reintegrar. Entonces es importante o dar incapacidades cortas o tratar inmediatamente de dar una incapacidad, pero estar pensando en el reintegro de ese trabajador. Entonces, cuando tengan dificultades, me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden enviar un WhatsApp, pero no nos quedemos con esos pacientes incapacitados eternamente. Recordar que el máximo de tiempo de las incapacidades en Colombia es de 30 días y no puede estar cruzado los días, es decir, no puede estar traslapado las incapacidades porque se las niegan, realizando el diagnóstico exacto que incapacita al paciente. En el programa de historias clínicas hay un apartado en donde uno pone el código CIE10, además del DSM-4 que lo tenemos que poner. Entonces ahí es muy importante tener presente cuál es ese diagnóstico que generó la incapacidad del paciente, poniendo en la historia clínica siempre la fecha de inicio y de culminación para que quede claro entre la historia clínica la temporalidad de esa incapacidad.
Con respecto a los medicamentos, entonces, idealmente formular genéricos si el paciente ya viene en manejo con un medicamento comercial o si ustedes consideran que es absolutamente necesario formularle una marca de un medicamento, lo pueden hacer, pero tienen que justificarlo muy bien en la historia clínica. ¿Por qué se está formulando un medicamento comercial versus una presentación genérica? Y atendemos a los pacientes cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses máximo, por lo tanto, eh, tienen que hacer el cálculo de cuánto tiempo, de cuánta dosis de medicamento requerirá ese paciente para ese tiempo en el que lo van a controlar, eh, van a dar una cita posteriormente. Importante evitar la polifarmacia y siempre estar, digamos, atentos o alerta de qué se está formulando por otras especialidades. A veces las otras especialidades están formulando otro antidepresivo o están formulando pregabalina y nosotros también estamos formulando otro antidepresivo, pregabalina. Entonces es importante preguntarle al paciente para que no haya un traslape ahí de fórmulas entre, por ejemplo, fisiatría clínica, el dolor y psiquiatría. No formulamos, y esto es absolutamente claro, medicamentos de otras especialidades. Solo formulamos medicamentos psiquiátricos. No formulamos medicamentos para el dolor, antibióticos, para la migraña. Esos son medicamentos que no nos corresponden y que lo debe formular el especialista o la EPS, el especialista de la otra especialidad que esté atendiendo al paciente o la EPS. Evitar al máximo benzodiazepinas. Tenemos muchas dificultades para la entrega de las benzodiazepinas y muchas veces esa es la causa de recaída en nuestros pacientes. La no entrega del medicamento oportuno sin desconocer que las benzodiazepinas tienen grandes efectos secundarios, por lo que las debemos evitar como filosofía de Mutalis. Y no formulamos ningún medicamento de depósito. Ninguno, porque nuestros pacientes tienen unas patologías que no, digamos, se ajustan a este tipo de medicamentos. Acá entonces les anoto algunas dosis máximas sugeridas. Estos son dosis que están usualmente avaladas por las guías y sugiero no, digamos, pasar estas dosis porque probablemente estamos haciendo o tenemos un riesgo muy alto de efectos secundarios y iatrogenia. Eh, Importante, digamos, evitar la olanzapina. Tenemos posibilidad de formular quetiapina, podemos formular risperidona, entonces la quetiapina por el costo, digamos, evaluar muy bien si realmente la requiere. Aripiprazol lo podemos formular, pero vemos que produce muchos efectos secundarios, sobre todo efectos extrapiramidales, entonces pensemos realmente si requerimos aripiprazol en ese paciente o más bien con la quetiapina y la risperidona es suficiente. Evitar el haloperidol y definitivamente no formular clozapina. Cuando vemos un paciente que está con clozapina, debemos tratar de evitar este medicamento porque digamos que no vemos una utilidad, una pertinencia del uso de este medicamento en nuestros pacientes. Y como ya les había dicho, evitar las benzodiazepinas al máximo y ningún medicamento de depósito. No formulamos mucha carbamazepina, preferimos el ácido valproico, especialmente en esos pacientes que tienen trauma craneoencefálico. Eh, y digamos que este es como en gran parte los medicamentos que formulamos y las dosis máximas sugeridas de cada uno de los medicamentos. Con respecto a los paraclínicos que podemos solicitar, usualmente están estos. Entonces, puntos a tener en cuenta. Como lo habíamos visto cuando hablamos de trauma craneoencefálico, preferir resonancia magnética cerebral simple que TAC. El TAC no nos da una buena resolución, entonces es mejor pedir de una vez la resonancia magnética cerebral, siempre y cuando exista sospecha de trauma craneoencefálico y lesión cerebral. Si no hay, digamos que no habría indicación para pedir una resonancia magnética a nuestros pacientes. Cuando estemos sospechando un cuadro convulsivo, una epilepsia, y estemos pensando que en ese paciente que tuvo un trauma craneoencefálico requiera una videotelemetría, un electroencefalograma, mi sugerencia es que no la pidamos nosotros, sino que remitamos a neurología para que ellos hagan el estudio completo de esa patología, ya que son los expertos en el tema. Función hepática, hemograma, niveles séricos, por los medicamentos que formulamos no los utilizamos, no los pedimos, usualmente se los niegan en las ARLs, entonces mi sugerencia es que lo sugieran por la EPS, no por parte de la ARL.
Nunca pedimos una polisomnografía, una endoscopia, eso está totalmente vetado para nosotros. Eh, y si en algún caso ustedes consideran que el paciente requiere una polisomnografía o requiere algún otro estudio complementario, se debe anotar en la historia clínica que el paciente requiere una polisomnografía por su EPS. Si no ponen por su EPS, se corre el riesgo de que el paciente ponga un derecho de petición y se lo hagan por la GRL cuando no es pertinente porque se estaría descartando una patología común como un SAOS, un síndrome de piernas inquietas, un SEA gástrico, etcétera. Y por último, recuerden que las juntas de salud mental en Mutalis pueden ayudar con estos casos complejos en donde estén, digamos, teniendo dificultades diagnósticas o de manejo. La remisión entonces a otras especialidades, es importante revisar cuál es el diagnóstico que está calificado. Si esa remisión se deriva de un diagnóstico que ya está calificado, usualmente no hay problema. Pero si solicitan una especialidad que no tiene nada que ver con la patología calificada como laboral, esa revisión no va a ser pertinente y se va a negar. Entonces, por favor, que no se haga. Podemos pedir valoraciones por fisiatría y medicina laboral, sobre todo si el paciente tiene una patología osteomuscular y requiere manejo por esas especialidades, pero se sugiere evitar la remisión a clínica del dolor. Es mucho mejor remitir a fisiatría y que el fisiatra, que es el médico que se encarga de direccionar, remitir, digamos, de forma integral, manejar la patología osteomuscular, entonces la puerta de entrada es fisiatría, remitan a fisiatría. Y remitir a otras especialidades solo si esté absolutamente claro que la patología que está calificada como laboral lo amerita. Si no, no se debe hacer porque no va a ser pertinente y va a ser un error por parte nuestro. Y como puntos finales, para terminar, entonces, siempre acordarse de la pertinencia, qué es pertinente en estos pacientes, qué es lo que realmente requiere el paciente, qué no requiere el paciente. A veces hacemos una cantidad excesiva de tratamiento psicoterapéutico que no es pertinente, revisando, digamos, siempre en cada paciente cuál es la patología que está calificada como laboral. Y en caso de requerir un manejo por una especialidad diferente a ustedes, apoyarse siempre en fisiatría, no en clínica del dolor, no en neurocirugía. Fisiatras es la puerta de la entrada y ellos son los que determinan cuáles son las necesidades de rehabilitación de cada paciente. Evitar las incapacidades al máximo no quiere decir que no las demos, pero siempre bajo la pertinencia y la necesidad de cada paciente, y evitar las benzodiazepinas y los medicamentos de depósito. No solicitar para clínicos como polisomnografías ni clínica día. Y acá es importante mencionar que la clínica día es un muy buen elemento, una muy buena estrategia para pacientes que acaban de salir de la hospitalización. Pero en estos pacientes que tienen patologías laborales usualmente terminan, digamos, asumiendo síntomas y características de pacientes que tienen trastornos de personalidad, trastornos bipolares, trastornos psicóticos y enredan usualmente el caso. Entonces, si el paciente necesita una hospitalización, se hospitaliza, pero no remitimos a clínica día en ninguno de los casos. Tenemos un grupo de psiquiatría, neuropsicología, psicología para hacerle intervenciones intensivas y evitar este tipo de estrategias como clínica día. Las recomendaciones entonces no las anotamos en la historia clínica, me las envían a mí a mi correo y yo las envío a las ARLs. Igualmente no poner nada que tenga que ver con trabajo en casa, remoto, teletrabajo, eso no es competencia nuestra, no es competencia del clínico, es competencia de la empresa y así lo entendemos nosotros. Y recordar que nosotros solicitamos la calificación cuando ponemos mejoría médica máxima, que es la primera vez, pero nunca solicitamos una recalificación, ya que eso depende del paciente.